Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento, renueve nuestra manera de pensar, que estemos alerta, que nuestro entendimiento, nuestra mente esté aquí, que esté alerta para escuchar tu palabra que es vida, Señor. Tu palabra, Señor, que no regresa vacía, tu palabra que alumbra nuestro entendimiento para vivir por fe y no por vista, Señor. Pedimos que sea clara para aplicarla cada día en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir ¿qué es la inteligencia espiritual? Vamos a compartir qué es la inteligencia espiritual. Y antes de hablar de la inteligencia espiritual, vamos a hacer un paralelo con la inteligencia natural que todos tenemos. Dios nos dio una inteligencia y en esa definición de inteligencia dice que es la capacidad o facultad para entender, razonar y relacionar ideas. Es la facultad de entender, razonar y relacionar ideas para resolver situaciones, ¿sí? Llegar a conclusiones, tomar decisiones. También la inteligencia es un proceso para juzgar bien, razonar bien y comprender bien para actuar de una manera justa. La inteligencia natural. De acuerdo a esa definición que hemos venido compartiendo sobre las tinieblas y la luz, en esa definición de inteligencia natural nos da a entender que el hombre tiene la capacidad propia de tomar unas decisiones justas en las diferentes situaciones que enfrenta, con su inteligencia que nos dio Dios, la natural. Pero con lo que hemos compartido los domingos anteriores sobre las tinieblas, que son las obras de la carne, por ejemplo, la avaricia, la idolatría, la hechicería, la envidia. Todas esas situaciones afectan la toma de decisiones. Y la inteligencia natural no tiene la capacidad de llegar a identificar esos deseos. Por eso se llaman deseos engañosos, porque se presentan como verdad. Entonces la inteligencia natural ante las circunstancias y situación para tomar una decisión, uno cree que está actuando justamente y sabiamente, pero no nos damos cuenta que está afectado, por ejemplo, por la vanidad, o por el odio, o por el resentimiento, o la amargura, o el miedo, el temor. La inteligencia natural no llega allá, o por la altivez, el orgullo, la altivez. Entonces, la inteligencia natural, de acuerdo a esta definición, nos hace creer que el hombre con una estructura académica, natural, puede llegar a vivir y tomar unas decisiones justas en cada momento. Pero cuando vamos a ver el día a día y en nuestras familias, en el trabajo, lo que nos sucede, pues ¿por qué aparece el grito y la ira? ¿Por qué cuando nos ofenden nosotros respondemos con una ofensa más agresiva, más grande, y la otra persona nos regresa otra ofensa aún más grande y terminamos en un pleito ya de corporal y Dios no lo quiera, salen armas y se llega a una tragedia? ¿Por qué en una relación aparece eso? Porque la inteligencia natural no llega hasta eso, no es suficiente. Entonces, ¿dónde está la humildad de nosotros, en la misericordia de Dios que nos ha llamado a conocer la luz? Decíamos que vino la luz al mundo y esa luz es la que tiene la capacidad de alumbrar nuestro entendimiento y en medio de la situación más difícil, esa luz te da paciencia, te da bondad, esa luz te da amor, esa luz te da fe, esa luz te da gozo. Pero eso lo da la luz que vive en ti, que decíamos que es Cristo el Señor, que es la palabra, ¿sí?
que es el camino, que es la verdad. Todo eso es lo mismo, que es la gracia. Entonces, el Evangelio y la palabra de Dios no son ritos, no son ceremonias, no son penitencias, no son promesas nuestras hacia Dios. Es lo que hemos escuchado de la relación con Dios y qué es el Evangelio. Pero cuando vamos a la palabra, eso no es el Evangelio. Es una conclusión a la que llegó el hombre al leer la palabra. Pero no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio es algo vivo para aplicarlo en nuestro día a día. En nuestro día a día. Ese es el Evangelio. Entonces, al saber que la inteligencia no nos alcanza esas cosas, entonces ¿para qué la inteligencia natural? Es necesaria. Pues cada uno tiene una ocupación y una profesión. Y en esa ocupación y esa profesión, ¿qué aplicamos? La inteligencia. La que Dios nos dio a cada uno se aplica en eso. Es necesaria. En la relación con las personas, pues aplicamos la inteligencia, pero no es suficiente, porque en el trabajo, al tomar una decisión, ¿sí?, entra la angustia, la preocupación y erramos. Mientras lo que vamos a ver hoy, que nos dice la palabra de la inteligencia espiritual, ¿qué es? Es algo que Dios nos llama, que todos tenemos, y nos llama a que conozcamos y disfrutemos de ella y la apliquemos cada día para disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra. Hace 8 días terminamos con Efesios 1:18, que decía que debemos de orar para que Dios alumbre nuestro entendimiento. La palabra. Cada vez que antes de leer la palabra, nosotros debemos de pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento para comprender la palabra que ya está en nosotros. La palabra está en ti, no vamos a aprender nada. El Evangelio te fue dado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. La gracia, la palabra de Dios, llegamos con ella. Cristo está en nosotros, la luz está en nosotros. Debemos de pedirle a Dios que alumbre ese entendimiento. Eso mismo que dice en Efesios 1:18, lo dice de otra manera vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a volverlo a leer. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces Pablo está diciendo que ora por las personas. Entonces, así como hay que orar para que Dios alumbre el entendimiento, debemos de orar para que esa inteligencia espiritual y esa sabiduría, cuando dice llene, no es que llega a nuestra vida, sino que nuestro espíritu va al alma. ¿Dónde necesitamos la inteligencia espiritual y la sabiduría? En el alma. ¿Y en dónde específicamente en el alma? En la voluntad. Porque en la voluntad es lo que hacemos, desde la voluntad es lo que decimos. Entonces, en nuestra inteligencia natural, en la relación con la gente, uno dice, no quería decirle eso, pero lo dije. Y como lo dije, la otra persona, como no conoce la palabra, la otra persona se siente herida. Y se siente herida, entonces se fractura la relación por lo que usted me dijo. Porque nos movemos en una inteligencia natural. Pero si Dios oramos para que esa inteligencia espiritual que está en nosotros y esa sabiduría inunde nuestra alma, inunde nuestra voluntad, que sea clara, que es la luz. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es la luz alumbrando nuestra alma, nuestra voluntad. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Para que en medio de la situación, en medio del día a día, eso alumbre para ver todo claramente cuando nos relacionemos y tomemos decisiones con la gente. Entonces el Evangelio es algo vivo que se aplica, que aplicamos en cada momento con nuestros hijos, con el esposo, la esposa, en el trabajo, con el jefe, con los subalternos, con los pares, cuando salimos al tráfico,
esa inteligencia espiritual nos va a guardar. El alma se inunda de la voluntad de Dios, ¿sí? Nos permite ver las cosas a la luz de la palabra. ¿Y cómo hacemos nosotros para que esa inteligencia espiritual se alumbre aparte de que oremos? Entonces, la fuente de la inteligencia espiritual es Dios, la luz, la palabra. Y la fe es por el oír y el oír la palabra. Entonces, nosotros oramos para que Dios alumbre el entendimiento, oramos para eso, y al leer la palabra debemos pedirle a Dios que nos dé la inteligencia, que es poder comprenderla para aplicarla. Entonces, por ejemplo, en lo natural hay personas que son inteligentes y tienen mucho conocimiento, mucha información de muchas cosas, pero cuando van no lo hacen. Son inteligentes pero no lo hacen. Entonces no encuentran un resultado. Y hay personas que aparentemente son menos inteligentes, pero hacen y logran un resultado. Entonces, igual la palabra. Jesús en la palabra dice, no hay que ser tan solo oidores, sino hacedores. ¿Qué es la inteligencia espiritual? No es aprenderse versículos de memoria. No es conocer las historias de la Biblia. Porque es como cuando alguien tiene una información natural y le cuenta a usted y le habla, pero no lo hace. Conoce de un tema, por ejemplo, le habla mucho de pinturas y sabe cuál es la técnica, la pintura y todo, pero no hace ningún cuadro. Ni enseña, ni nada, pero tiene el conocimiento. ¿Qué es la inteligencia espiritual? A medida que Dios alumbra el entendimiento, revela la palabra en nosotros, la aplicamos. No ser oidor, sino hacedor. La inteligencia espiritual hace que nosotros actuemos conforme a la palabra. Y eso lo da Dios, debemos de pedírselo. No es humano, no es la inteligencia natural, no emana de nosotros. Entonces cada día vamos descansando nuestra alma en Dios, en su palabra. Entonces nuestra alma va a estar cada día más tranquila, ¿sí? Nuestra alma va a estar más intranquila. Entonces la inteligencia espiritual sí alcanza a discernir. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos, llega a lo profundo. Eso sí lo hace Dios. La palabra sí lo hace. Entonces en el día a día que tenemos la relación con las demás personas, y uno llega al trabajo y todos pues se expresan de diferentes maneras, actúan de diferentes maneras. ¿Cómo hacemos nosotros para regresar bondad, paciencia, amor que genera Dios en los medios de ambientes laborales que a veces son agresivos? Pues si usted va a tratar de hacerlo desde su propia fuerza, inteligencia natural, va a explotar. Va a sentir que no puede, que no es capaz. Y va a estar molesto, y va a estar en malestar, y va a entrar en frustración porque dice, la palabra no funciona. Y resulta que está viviendo en su propio esfuerzo. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros leemos la palabra, le pedimos a Dios que la alumbre y le pedimos que esa inteligencia espiritual sea clara en nuestra voluntad. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Que en el momento de la situación, Dios trae la palabra a la mente y actuamos conforme a ella. Un ejemplo, dice que no debemos devolver mal por mal. No devuelvas mal por mal, sino que al que nos hace mal le devolvemos bien, porque sabemos que fuimos llamados a heredar bendición. ¿Qué es la inteligencia espiritual? No es oírlo, repetirlo y contárselo al otro. Eso no es inteligencia espiritual, es porque lo sé, lo conozco como un conocimiento teórico. La inteligencia espiritual es cuando es revelada la palabra y es tan clara en tu mente que la inteligencia es que la aplicas. Entonces te quieren hacer el mal y usted aplica la inteligencia espiritual. ¿Qué es? Le devuelves bien. Pero ese devolverle bien no es tu capacidad. Regresamos al principio de todo el evangelio. Dios nos llamó a una relación personal con Él. Si no has iniciado la relación personal con Él, te animo a que la inicies. Lo importante es el presente.
relación personal, porque Él es el que va a hacer en ti que le regreses el bien a esa persona. Que cuando te griten no devuelvas otro grito, sino que estés tranquilo. Por muchas razones te pueden gritar. La persona puede ir de problemas difíciles en la casa. Lo sacaron del trabajo, está endeudado, vive en frustración, tiene envidia, amargura, cualquier cantidad de cosas. Tiene problemas de salud, muchas cosas, problemas económicos, se acabó de estrellar. Por muchas cosas puede entrar en un lugar y reaccionar con un grito. ¿Cómo hacemos nosotros para devolver a ese grito, no devolver otro grito? La relación con Dios. Si no tenemos esa relación con Dios, es imposible. Y esa relación personal es profundizarla. ¿Qué significa? La relación personal con Dios no es: Señor, gracias por el día de hoy, y salgo corriendo. Relación personal con Dios es que debes de apartar un tiempo del día, de cada día, no importa qué horas. Si la mañana, la noche, el mediodía, a la hora que usted quiera. Pero usted debe tener un tiempo a solas con Dios. A solas con Dios. Puedes empezar con 1 minuto, 30 segundos, pero es de iniciar un tiempo a solas con Dios, que le vas a contar a Dios tus anhelos, tus metas, tus deseos, tus objetivos. Le vas a contar a Dios tu situación, a Dios que vive en ti. Recuerda que Dios no está por allá en la estratosfera. Dios está en tu interior, es tu Padre y tiene cuidado de tu vida. Y Dios te llamó para que conozcas que Él es tu papá, que nunca has estado solo y que te tiene una vida maravillosa aquí en la tierra, y que debes de comenzar a contarle la frustración, lo que sientes, lo que no entiendes de la palabra, lo que uno dice: oiga, la vida es injusta, ¿cómo así? Cuéntaselo a Dios. Después de ese tiempo, le das gracias a Dios también, presentas las peticiones, tus metas, lo que quieres, y lees la palabra. Entonces, ¿qué voy a leer? La congregación envía una meditación. Pero si usted lee la meditación del día o la escucha 3 minutos, 2 minutos, y dice: no, pero es que yo quería era sobre la angustia. Pues usted ingresa a la página, en la lupa, y colocas angustia, o colocas fe, o el poder de Dios, o los milagros, o las tinieblas. El tema que quieras, lo colocas y puedes leer o escuchar sobre el tema. Si no aparece el tema, nos ayudas, porque usted dice: yo traté de buscar un tema y no aparece. Nos lo envías por cualquier medio que tenemos y próximamente aparecerá sobre ese tema, porque estamos generando contenido en la página. Entonces, familia, ¿cómo es la inteligencia espiritual? Es un resultado de la relación con Dios. Entonces, todos nosotros tenemos esa inteligencia porque Dios vive en nosotros. Es aplicar la palabra, que hay que pedírselo a Él, y la sabiduría. Entonces, Dios nos llamó a que contemos con Él. Por eso dice que Dios es tu ayudador. Es nuestro ayudador cada día en todas las situaciones, en todas. La inteligencia natural, una persona es inteligente, por ejemplo, en su negocio, su profesión. Es muy capaz, tiene el éxito, pero cuando llega al hogar, esa inteligencia de su negocio, de su profesión, de su ocupación, cuando llega al hogar, ¿le sirve? No le sirve. Mientras la inteligencia espiritual que está en ti, lo aplicas en todas las áreas de la vida, en todo momento. En todo momento. En tu trabajo te va a ser victorioso. En tu hogar te va a caminar en victoria. En tu hobby, en las relaciones sociales, cuando sales al tráfico. ¿Cuántas veces escuchamos tragedias porque pitó y el de atrás, el de adelante le respondió y usted pitó más fuerte, se bajaron, el otro sacó un arma y una tragedia? La inteligencia espiritual nos permite ser pacientes, pero aplicarlo. O sea, no teoría, aplicarlo. Y uno dice: ¿cómo lo aplico? La relación con Dios. Comenzar a decirle a Dios que alumbre el entendimiento para aplicar su palabra.
Él lo hace, Él te trae la palabra a tu mente, a la voluntad y lo aplicas. No somos nosotros, pero eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es la palabra. Entonces nos relacionamos con base en una palabra. La palabra está en nosotros, pero la manera que cobra vida es al leerla. Si nosotros no la leemos, la palabra no va a cobrar vida. Y no necesitamos un rito, ni ayuno, ni penitencias, absolutamente nada. Jesús dijo, conocerás la verdad. El evangelio es conocimiento. Dios alumbra el entendimiento y comenzamos a comportarnos conforme a la inteligencia espiritual que es su palabra. Como es su palabra, entonces eso unido a la fe. Entonces no nos movemos por lo que vemos. Dice que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. O sea, la palabra no es algo que yo la leo y no me va a servir en la vida, nunca. Entonces desde temprana edad el joven, el niño comienza relación con Dios y a medida que va creciendo es mientras estemos en la tierra cada día va a ser más claro. Si Dios alumbra el entendimiento para comprenderla, todos tenemos esa inteligencia para comprender la palabra, porque todos somos escogidos de Dios. Dios vive en nosotros. Entonces nos da el entendimiento, pero a aplicarla. Porque si no lo aplicamos, entonces pasamos a ser solo oidores. Entonces no hay inteligencia espiritual. No, me sé los versículos. El evangelio no es saberse versículos, no es recitar historias. No, por eso nunca a los niños, nunca en la congregación le decimos a alguien memorice un versículo. No, de eso no se trata. Uno dice el evangelio, leer la palabra, pero ¿para qué he sido tan aburrido si eso no se puede aplicar? Eso no sirve, ya pasó de moda, eso es obsoleto. Ese mensaje que la palabra pasó de moda y es obsoleto porque la gente lo confunde con la ley, con lo que Dios le entregó a Moisés al pueblo de Israel. Eso sí, ya Cristo le puso fin. Pero la palabra de Dios no es obsoleta, nunca. Siempre la vas a aplicar. Entonces, por ejemplo, hablamos de la relación del hogar y la inteligencia espiritual revela algo, que es que el cuerpo de la mujer no es de ella, sino del esposo. Y que el cuerpo del esposo no es de él, sino que es de la mujer. Y que por eso no se puede negar. Porque al negarse va a haber dificultades. Y como el cuerpo del esposo es el de la mujer, entonces el hombre debe cuidar su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo del hombre? El de la mujer. Debe cuidarlo. Y como la mujer, el cuerpo de la mujer no es el de ella, sino que es el del hombre, debe de cuidarlo. Pero todo eso es por fe. Porque en lo natural el hombre dice, este es mi cuerpo y yo hago lo que quiera. Y la mujer con el mensaje de ahora, que es temporal, recuerda que todo va cambiando, la mujer dice, no, yo soy igual que usted y soy más. Y vaya que la mujer gane más dinero, pues se complica más la cosa. Entonces le dice, ya somos iguales y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Y si no le gustó, de malas. Y entonces se coloca el hogar en un entorno bien difícil. Eso es lo natural. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Que usted lee la palabra y Dios te alumbra el entendimiento y usted entiende que su cuerpo es el de la esposa. Como usted entiende que el cuerpo es de su esposa, entonces la palabra sigue diciendo que uno no se maltrata, sino que uno cuida su propio cuerpo. Entonces, ¿cómo lo vas a gritar y menos llegar a golpear? Sino que usted se preocupa es para que esté bien en todo sentido. Igual la mujer. Entonces imagina una mujer que esté ocupada en que el esposo esté bien en todo sentido y el hombre en que su mujer esté bien en todo sentido. Es un hogar sobrenatural, pero es la inteligencia espiritual. Para esa manera de pensar es totalmente diferente a lo del mundo. Pero mira lo increíble. Esa que dice la palabra fue revelado en el primer siglo de esta era cristiana, cuando Pablo. El evangelio es nuevo, fue revelado ahí y era verdad en la época de Pablo y es verdad hoy. No pasa. Mientras todas las tendencias y las filosofías van cambiando
Y dentro de 50 años a sus hijos, a sus nietos, usted puede decirle al hombre cómo de tratar a su hijo, cómo de tratar a la futura esposa. Y a la mujer cómo de tratar a su futuro esposo. Eso no va a cambiar conforme a la palabra. Es la inteligencia. Entonces vamos a ver que la palabra se aplica. Pero es la inteligencia que espiritual. Como es una inteligencia que es cambiar la manera de pensar, entonces vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y así en todas las cosas. Lo que hace el Evangelio es alumbrar el entendimiento para aplicar una palabra en la vida, en todas las cosas, que no va a cambiar, que te va a dar vida, que vas a vivir bien, que tu alma cada día va a estar más limpia, que tu alma cada día usted va a sentir el gozo de Dios, vas a sentir el gozo de tener vida, de cada día, disfruta de las cosas. Entonces, para eso lo que dice Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando Dios nos llama y nos alumbra el entendimiento con la inteligencia espiritual, que es aplicarlo en el día a día, lo que sucede es que el entendimiento se renueva. Nuestra manera de pensar cambia conforme a la palabra para que nuestra manera de actuar sea diferente. Eso lo hace la palabra de Dios. Entonces el versículo dice: no os conforméis a este siglo. Este siglo es la creación de generación en generación. No se refiere a 100 años. Se refiere desde que el día que Dios creó las cosas hasta que Dios las va a destruir. Entonces, por ejemplo, el mensaje del mundo ahora es que el hombre va a destruir la tierra. El hombre la va a destruir la tierra. Cuando vamos a la palabra encontramos que el hombre no va a destruir la tierra. Entonces nos quiere hacer sentir mal a nosotros y entonces hay una lucha generacional. Ustedes son los culpables de que el mundo esté así. Y entonces llega una generación que dice: nosotros vamos a salvar el mundo para las próximas generaciones. Todo es un concepto errado, porque es que la palabra dice que esta creación, y no solo la tierra, sino todo el universo, Dios lo va a destruir. Y dice: pero nosotros esperamos por fe una nueva tierra, una nueva creación. Esperamos nosotros. Entonces, esa lucha que nos quieren dar entre generaciones, que por el culpa del mundo, para dónde va y cómo, no hay tal. Renovar la manera de pensar conforme a la palabra para nosotros vivir bien sobre la tierra, lo que nos corresponde de desarrollar y disfrutar y llevar el conocimiento, la palabra a personas que están listas a escucharla. Entonces dice: no hemos de conformarnos al mensaje que nos correspondió. Nosotros somos de esta generación. Vienen y va cambiando, pero la palabra no cambia. Entonces dice: para renovar el entendimiento, para comprobar. O sea, cada uno va a comprobar si es verdad o mentira. ¿Dios miente? Dios no miente. Cuando se alumbra el entendimiento en algo tan delicado como es la economía y el dinero, entonces en el mensaje del mundo dicen: no, ya en la gracia no se diezma o no hay diezmo, el diezmo para los roban, el diezmo yo no sé qué, no, el diezmo no es necesario. Hay muchas cosas sobre el diezmo, muchas cosas, pero son conclusiones humanas, terrenales y naturales. Cuando vamos a ver qué es el diezmo realmente, ¿sí? Alumbra tu entendimiento, va a ser lo que dice ahí, a ver si la voluntad de Dios es buena, si es perfecta y agradable. ¿Y quién va a comprobar eso? La persona que lo aplica. Así cada palabra de Dios. Entonces, las personas en el concepto del mundo, cuando se habla del diezmo, es algo que genera problemas y dificultades. Pero dice: alumbra el entendimiento y usted comprende. Usted mira qué significa el diezmo. Pues lo primero que significa el diezmo es que el entendimiento es renovado y comprendes que no debes de angustiarte por la economía porque tienes un papá que siempre te va a dar. Uno dice: Dios mío. Y uno sale al mundo: no, hay poquito, se está acabando todo, hay poquito, y Dios mío. Y entonces
una escasez en todo momento y poquito. No. Que yo no tenga ahora no significa que haya poquito. ¿Sí? Que no tenga algo no significa que no pueda conseguirlo. No. Dios, si usted mira, Dios dice que Dios creó todo y lo creó de una manera que siempre hay. Por eso colocó el ejemplo de las aves, que Él las alimenta. Entonces, cuando veo que es el diezmo, digo, entonces comienza algo que es en el alma. A estar seguros y tranquilos de un Dios que provee. Entonces, como Dios me da, entonces yo no hago nada. No, porque comprendes que Él te dio unos talentos y unos dones, y para disfrutar de su reino debemos de desarrollar ese talento y ese don hasta el último día que estemos sobre la tierra. Pero ¿cuál es el mensaje del mundo? Llegas un día donde dejas de hacer. ¿Cuándo? La pensión. El mensaje del mundo es que hay unas personas de una edad que ya no puede hacer. El mundo puede decir eso y moverse allá. En el reino dice que desarrollamos el talento hasta el último día que estemos sobre la tierra, porque es parte del propósito de Dios en nuestra vida, de estar bien sobre la tierra. En el momento que nos salimos de eso, por eso hay tanta tristeza, tanta amargura, porque no conocemos el propósito. ¿Sí? Si usted nota, en los hombres que Dios llamó, todos cumplieron su propósito y la misión hasta el último día. Lea cualquier hombre que hizo y murió. ¿Qué estaba haciendo antes de morir? Antes de que Dios lo llamara. El propósito que Dios le había dado. Y no importaba la edad. No importaba la edad. Entonces es renovar la manera de pensar. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Dios para vivir bien? Y esa renovar la manera de pensar lo hace la palabra. Entonces la palabra, el evangelio, no es ningún rito, no es ninguna ceremonia. No, es que Dios te llamó a entablar una relación con Él, porque Él es quien alumbra el entendimiento. Él es el que te da la inteligencia para aplicarla. Es Él, no nosotros. Entonces es necesario que usted aparte un tiempo cada día. No importa la hora, por eso tenemos la herramienta de la página. Que usted escuche la palabra. Pero ¿por qué no enviamos ninguna oración pro forma en las meditaciones? Ni nunca le decimos a alguien una oración, ore de esta manera. Porque la relación con Dios es personal y cada uno tiene situaciones diferentes. Entonces cada uno, cada día es diferente. ¿Qué debes de hacer en esa oración? Dar gracias, presentar tus peticiones y echar las angustias. Dar gracias, presentar las peticiones y echar las angustias. Entonces piensa un minuto. Si yo voy a echar todas las angustias en Dios, ¿cuánto me tardaré en echarle las angustias en Dios? Para no en el día echarle las angustias al esposo, a la esposa, a los hijos. ¿Y uno cómo le echa la angustia al esposo, a la esposa y a los hijos? Con un grito, con maltrato. Porque como estoy mal, ¿cómo me va a desahogar? Pues de esa manera. ¿Qué sucede con la inteligencia espiritual? A medida que esté alumbrado tu entendimiento, que ha ido renovando la manera de pensar y comienza a escuchar que la voluntad de Dios, usted lo comprueba, que la voluntad de Dios es perfecta, que es agradable, es para tu bien, te vas a sentir bien. Entonces por eso dice, volviendo al tema del diezmo, Dios ama al dador alegre, porque ya en gracia no es una imposición, es conocimiento, entendimiento. Pero también dice que si honras a tu papá y a tu mamá, todo lo que hagas te da bien, te va bien. Entonces usted comienza a renovar la manera de pensar, a fundamentar tu vida sobre algo que es eterno y lo aplicas sin dejar de hacer lo otro, que es desarrollar tu talento, tu don, que también está en la palabra que dice, sea diligente y no perezoso, porque el perezoso vestirá vestidos rotos. Sea un escogido de Dios, sea que Dios lo llama. Si es perezoso, le va a pasar eso.
El diligente, Dios le va a prosperar. Entonces, familia, ¿qué es la inteligencia espiritual? Dios alumbra nuestro entendimiento, la renueva y comenzamos a movernos a saber si la voluntad de Dios, compruébelo cada uno si es verdad o es mentira. Y la única manera es que usted lea la palabra, alumbra entendimiento y usted dé el paso de fe. Porque la palabra de Dios es por fe. No es de acuerdo a las circunstancias y los entornos que nos movemos. Nosotros nos movemos por fe. ¿Qué es fe? La palabra lo dice y nos sostenemos en ella, en cada área. Entonces dice que debemos de ser amables con todas las personas. Con todas las personas. Comienza a aplicar que sea amable con todas las personas. Entonces usted comienza a tener un alma descansada, a estar bien, a disfrutar. Entonces la palabra dice, venga, no coloque su confianza y sus esperanzas en las riquezas. Pero si mi entorno dice que debo colocar la confianza y la esperanza en las riquezas, sí, pero la palabra dice que no. Que debes de colocarla en Dios, que te da abundantemente para disfrutar. Y disfrutar es que usted se levanta y disfruta de tu desayuno. Usted disfruta de su casa. Disfrutas del medio de transporte que te dé o que no tenga. Disfrutas el sitio donde usted va a pasear, a descansar. Disfrutas de tus hijos, de tu esposa. Disfrutas. ¿Quién lo da? Dios, no las cosas. A veces pensamos que el tener y el ir nos permite disfrutar. No es así. El disfrutar y estar bien sobre la tierra lo genera es Dios. Entonces, ¿qué hace la inteligencia espiritual? Debemos de orar por ella para que alumbre nuestro entendimiento para aplicar la palabra cada día en cada área. Para eso se necesita tiempo para leerla. Se necesita tiempo para leerla. Entonces, en Romanos 8:28 dice que la situación está difícil, hacemos algo y nos va mal, por aquí pensamos que era y otro problema. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos 8:28? Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, si yo sé que lo que sucede ayuda bien, la inteligencia espiritual me hace es comprender eso, lo entiendo y lo aplico. ¿Cómo lo aplico? No me da mal genio, no me frustro, no comienzo a renegar ni a maltratar al otro por su culpa. Mire, no logramos, no fuimos, no hicimos. Sí, usted, en cualquier, sea el negocio, sea familiar para ir a pasear o generar algo, hacer algo. Si sucede algo, la palabra dice que es para nuestro bien. Sí, y sabemos para los que aman todo ayuda bien, es decir, que lo que nos sucede es para nuestro bienestar. Pero eso debo de comprenderlo para aplicarlo. Si lo comprendo, sí, yo lo sé, pero sucede algo. Por ejemplo, se planearon unas vacaciones, algo, y la persona se le olvidó o fue a un sitio y cuando fue, no, que allí no era o no se logró. Sí, ve, yo le dije. Entonces comienzan a echarse las culpas y a enojarse el por qué no logramos ir o no ir o hacer. Esa parte es que sabemos el versículo, lo recitamos, pero no lo aplicamos. Y es una brecha que cada día debemos de orarle a Dios que se vaya cortando. No es repetir versículos, no es saber el versículo, no es tenerlo colgado en la pared de la casa los versículos, no. Es orarle a Dios que nos dé la inteligencia para cuando leamos la palabra, Él nos dé su inteligencia para aplicarla. Es por fe. Si Él no lo hace, imposible. Entonces regresemos. Cuando usted lee Hebreos 11, Dios le revela algo a Pablo, que es lo que tenemos nosotros ahora que lo sabemos. El justo vivirá por fe. Nos muestra que dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Salió por qué? Por fe. Entonces uno dice, pero yo ¿cómo voy a ir sin saber? No, dígame cómo, yo quiero estar seguro. Es que la palabra dice algo Dios y Él se movió. Entonces nosotros leemos la palabra, la economía, todos llegamos con situaciones en el hogar, la familia,
Entonces la palabra dice, en el trabajo, la economía, la palabra dice, mire, yo ya lo llamé, ya nos llamó a renovar la mente. No es religiosidad, no son ritos, no es doctrina del hombre, no es fuerza humana. Yo lo llamé a que me conozca. Y en esto que lo llamé a que lo conozca, el reino de Dios, el pasado no existe. Y uno dice, ¿cómo que el pasado no existe? No existe. ¿Cómo no va a existir? Si todo lo que yo he hecho, por eso estoy así de mal. Es lo que en el mundo y lo que nosotros creemos. Pero cuando Dios te llama es el que está en Cristo. Si ya te llamó, alumbra tu entendimiento, está clara la palabra, la vas a aplicar, la aplicas. El que está en Cristo es el que aplica la palabra. Nueva criatura es. Eres nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Renovar la manera de pensar, los conceptos que tenemos y aplicarlos. Entonces, uno llega al hogar y dice, pero con el conflicto que tengo con la esposa, con los hijos, los problemas, ¿cómo si va a seguir todo peor? Y es porque en los hogares comenzamos a hablar y, es que ayer usted me dijo esto, la semana pasada usted hizo eso, hace 3 meses tomó esta decisión y mire el problema que tenemos. Y entre todos, lo que hacemos es acusarnos y hablar siempre del pasado, siempre del pasado. Pero Dios te llamó y si se lee Biblia en la casa, el que está en Cristo nueva criatura es, yo soy nueva criatura, y uno sigue hablando del pasado. Y ayer esto, y hace 6 meses, hace 1 año. Si ve el problema económico que tenemos fue porque usted hace 2 años hizo esto, y usted el año pasado me dijo esto, y ayer me trató así. Pero es hoy. Ayer el pasado, bueno, regular o malo, es hoy. El pasado no debe condicionarnos qué debemos de hacer hoy, pero nuestra mente y las creencias y lo que nos dice el entorno nos llevan al pasado. Cuando llega el evangelio, la palabra alumbra es, aplique la palabra hoy. Hoy. Entonces, a partir de hoy, ¿qué debo hacer? Comenzar a hablar con Dios. No importa si ayer no lo hice. Es hoy, venga, hoy tengo que aplicar eso. Así sea 1 minuto, tengo que contarle a Dios. Al otro día 2 minutos. Cada día, eso es el evangelio. Dios te llama a una relación con Él y contarle a nuestros hijos para que lo hagan. Entonces, familia, es muy importante nosotros cada día que sea claro qué es el evangelio y a qué nos llamó como congregación y por qué Dios está levantando la congregación y lo que tiene para tu vida. Dios tiene para tu vida una vida maravillosa donde va a conceder los deseos de tu corazón en todas las áreas. En la economía, la salud, la familia. Pero es necesario un tiempo. Si usted nota, todos los hombres de la Biblia tuvieron un tiempo. Porque es un tiempo donde Dios hace ¿en dónde? En nuestra alma. ¿En dónde? En la voluntad donde tomamos las decisiones. ¿Cómo pensamos? Eso es el evangelio. Entonces los que llamó Dios, cuando llamó a Jeremías le dijo, soy un niño. Cuando llamó a Moisés le dijo, yo no puedo. Cuando llamó a Gedeón dijo, no, yo tampoco puedo, soy pobre, no tengo. Entonces Dios llamaba a personas y tenía que comenzar un proceso de ver que sí podían porque Él lo iba a hacer. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Que uno se ve en la capacidad y en la inteligencia natural. Y no, Dios está en tu interior y te llamó para Él hacer en tu vida. Dios haciendo en nosotros. Dice, la palabra actúa en los creyentes. Entonces la palabra lo que hace es cambiar nuestra manera de pensar, renovarla para aplicar el evangelio en cada área. Entonces vamos a ir para ir finalizando a Juan capítulo 8 versículo 12. Juan capítulo 8 versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La inteligencia espiritual que dice Jesús, que nos da la luz de la vida, es aplicar su palabra. Luz de la vida. Lo contrario es oscuridad que genera muerte.
¿Qué es la oscuridad que genera muerte? Todas las obras de la carne, todas. Y cada día al tener claro nosotros eso, que nuestra inteligencia natural no llega a controlar, dominar y no caer, por decir algo, en la vanidad, en la envidia, en la codicia, en la ira, en la contienda, en los pleitos, en los celos, en todas esas cosas, eso es tinieblas y es muerte. Pero Jesús dijo, yo soy la luz, esa luz está en nuestro interior, y si la seguimos tenemos la luz de la vida. ¿Qué es la luz de la vida? Que te levantas cada día con el gozo del Señor, con una fuerza interna que la genera Dios, no nosotros. Esa fuerza que necesitamos cada día para salir a trabajar, para seguir con los hijos, la esposa, para seguir intentándolo una y otra vez, la genera Dios que está en tu interior, la luz de la vida, una luz que no se apaga, una vida que no se acaba, es Dios. Mientras nosotros nos fatigamos, nos cansamos, dice la palabra, el joven se fatiga y se cansa, los que esperan en Dios, nuevas fuerzas. Uno se cansa y se desgasta física y emocionalmente, que es el ejemplo de Elías. Elías se cansó física y emocionalmente y dijo, no quiero más. Y Dios tuvo una relación con Dios, y el símbolo es que Dios le dio vida. Cuando tomas tiempo cada día a hablar con Dios, a contarles tus cosas, comienza a hacerlo. Al principio es extraño, pero comienza a hablar con Dios como si fuera una persona que estás viendo, como cuando usted se sienta con su amigo o su amiga. Debes de hacerlo con tu papá, que está en tu interior, y leer su palabra, y vas a comenzar a tener la luz de la vida, vas a comenzar a sentir esperanza, la fe, que es posible, y vas a ver que la voluntad de Dios es perfecta y que el milagro sucede. Lo hemos visto en la congregación. No nos movemos más por vista, comenzamos a vivir por fe. Hay una palabra, la inteligencia espiritual, hay una palabra, me muevo ahí. Sí, no tienes que hacer, recuerda, ningún rito. Entonces, familia, ¿para qué Dios está levantando la congregación? Para llevar la verdad, que es la gracia, a personas. Lo disfrutamos y la contamos. Entonces, no hay problemas, no hay dificultades cuando llegue la palabra, eso no lo dice. Entonces, la inteligencia espiritual que usted aplica, usted de antemano sabe que van a llegar dificultades, porque lo dice la palabra. Somos como una casa que llega el río y llega el viento, pero no nos caemos porque está sobre la roca. ¿Qué es lo que está sobre la roca? Tu voluntad. Nuestra voluntad, nuestra alma está sobre la roca. Entonces, si vamos a desfallecer, Dios nos levanta, Dios te levanta nuevamente, y Dios abre. Porque cuando le pides a Dios que te dé camino, encomiendas al Señor las cosas, Dios cierra y abre. Te cierra por donde vas a tener problemas y te abre por donde es el camino. Y a veces abre donde usted menos piensa y resulta que es el camino donde Dios tiene bendición en todo sentido. Y te cierra por donde usted creía que era. Te cierra, por ahí no es, por acá. Eso es esa relación con Dios. Entonces, ¿qué nos lleva a la inteligencia espiritual? A disfrutar de la luz de la vida. Que tu alma se inunda del amor de Dios, que todo lo soporta. El amor de Dios que no tiene envidia. El amor de Dios que no guarda rencor. Y ahí vamos a hacer un alto. Las relaciones del hogar, amigos y familia, ¿qué generan? Rencor, resentimiento con las personas, lo que usted me dijo, lo que me hizo, y eso, muerte. Podemos tener lo que quiera, puede lograr lo que quiera, uno está muerto. Y Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a tener la luz de la vida. Esa inteligencia espiritual que usted tiene, y digan o hablen lo que digan, en tu interior está ese amor que no guarda rencor, pero es de Dios, no tuyo. Te lo genera Dios que vive en ti. Lo necesitamos a Él. Entonces, familia, lo que viene es algo maravilloso para todos nosotros, porque Dios lo va a hacer en nosotros. Porque la congregación, cada persona que está llamando a Dios, Él va a ser en nosotros para hacer luz, para llevarlo a otras personas.
Usted disfruta esa luz de la vida y se la cuenta. La disfruta y la cuenta. El que es Dios lo llama. ¿Sí? No más. Usted lo disfruta en su trabajo, en donde usted hace su hobby, en su familia. Recuerda la luz de la vida y lo aplica. Aplicas qué dice la palabra que Él hace en nosotros y cada día es más claro el entendimiento. Entonces llegamos a un punto que nos acostamos y podemos llegar a decir lo que dijo el rey David. ¿Qué dijo el rey David? En paz me acuesto y en paz me levanto. Oiga, pero maravilloso, escucha. En paz me acuesto, duermo y en paz me levanto. Alto. Eso que dice el rey David ahora, si usted escucha las noticias y el problema que sucedió antes y la pandemia lo colocó más duro, que es dormir. Cada vez dormir es más difícil. ¿Por qué? Porque si vivimos por vista, si nos cargamos el trabajo, la familia, todo nos lo cargamos, familia, la mente explota. No hay una manera. No hay nada posible. Así usted vaya y se arrume al árbol más grande y usted quiere desterrar ahí todo, imposible. Solo la luz de la vida, el comenzar usted a entablar esa relación personal con Dios. Usted le diga a Dios, lo necesito, Señor. Lo necesito. Usted me llamó y cualquier hora puedes hablar con Él. Señor, yo lo necesito. No quiero seguir viviendo angustiado, ni preocupado, ni con rencor, ni frustrado, ni amargado, ni con miedo, ni con temor. Nada, Señor. Yo quiero vivir lo que usted dice ahí, la luz de la vida, Señor. Tienes que hablar con Él. ¿Qué culpa tienen tus hijos de la frustración laboral que uno tenga y uno la deposita en los hijos? ¿Qué culpa tiene la esposa que usted le vaya mal en el negocio? ¿Qué culpa tiene el esposo que la mujer esté amargada? Y todo eso es porque no está la luz de la vida. ¿Y por qué? Porque pensamos que las cosas de Dios son ritos, penitencias, ceremonias, y eso no es el evangelio. Dios te llamó a que alumbre el entendimiento y esté la luz de la vida y aparezca su amor, que aparezca su paz, su paciencia, una vida que solo brinda Él. Y uno debe estar, Dios mío, esa vida existe, claro que existe, claro que existe. Entonces el gozo de Dios lo van a notar las personas de tu alrededor. Oiga, ¿usted no tiene problemas? ¿Que usted no tiene dificultades? Claro, siempre todos vamos a tener dificultades. La luz de la vida no significa que usted no va a tener problemas ni dificultades, no. La luz de la vida es que Dios te va a dar la inteligencia en tu mente, la alumbrar a tal punto que Él te va a dar paciencia, pero es Él. Entonces tu alma, usted está tranquilo porque la paciencia lo genera Él, no usted. Entonces ya usted tiene su inteligencia natural para su negocio, porque eso sí no lo va a hacer Dios. El hacer tu negocio sí te toca, ¿sí? Pero el que usted esté claro en el negocio, eso lo hace Dios. El pasar tiempo con tu hijo te toca, pero la claridad de lo que vas a decirle al hijo, eso lo hace Dios. Pero tienes que pasar tiempo con el hijo. Entonces, la luz de la vida, el evangelio, eso es la gracia, y para eso Dios levantó la congregación y la está levantando y nos está dando todos los recursos y todo lo que viene. Porque con lo que estamos haciendo ahora y oramos al Señor, que es como el inicio del último cuatrimestre para empezar el otro año, pues vamos a correr la palabra. Y recuerda que la mies es mucha, los obreros son pocos, pero la mies está lista a escuchar. El que es, Dios lo va a afirmar y va a comenzar a disfrutar de la luz de la vida. Y usted sale y disfruta de su trabajo. Y usted ve sus hijos y usted los disfruta. Y ve la esposa y ve las cosas y lo que usted hace y lo que tiene y lo que ve. Y usted comienza a sentir una plenitud en su interior que dice, Dios mío. Y mira, tiene la misma esposa, los mismos hijos, la misma casa. La luz de la vida en tu interior, que la genera ¿quién? Cristo el Señor. La inteligencia espiritual, que es escuchar la palabra y aplicarla por fe. No trates de aplicar la palabra por datos y hechos. O
circunstancias, no, por fe. Y vas a comprobar que la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, no el mensaje del hombre, no el pensamiento natural, no, la voluntad de Dios que está en tu interior porque Él vive y tu palabra está en ti. ¿Y para qué Dios te llamó? Para que disfrutes abundantemente de lo que Él te da. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.